grande en tu vida. Lo único que puede producir en nosotros algo fructífero, algo de valor, algo digno de admiración es la palabra de Dios sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón. Sembrada en nuestra mente para que cambie nuestra forma de pensar, de percibir las cosas. En nuestro corazón, para que empecemos nosotros a producir a través de nuestra vida un cambio, una transformación, y que podamos ser hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y si en esta mañana hay algo que todavía no has cambiado, ¿por qué no lo empiezas a cambiar? ¿Por qué no permites que la semilla de la palabra de Dios venga a tu mente, cambie tu forma de pensar, llegue a tu corazón para que tus acciones, tus obras vayan de acuerdo a la voluntad de Dios? Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. En esta mañana te alabamos, te bendecimos y pedimos que tu Santo Espíritu prepare, Señor, esta tierra que es nuestro cuerpo, para que la semilla de la palabra quede sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, como ha sido tu voluntad desde el principio de los tiempos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermanos. Tome su lugar. Tome su lugar. Vamos a esta mañana, queremos Queremos esta mañana, hermanos, compartir un mensaje que, como vamos caminando en las enseñanzas, en la palabra de Dios, en lo que Dios ha traído a través del Evangelio de Mateo, para que nosotros podamos tener una comprensión de lo que es esa transformación que Dios busca en todos y cada uno de nosotros y seamos hechos a la imagen de Dios, a través de recibir los principios que, como en nuestra oración decíamos, vienen a nuestra mente para que cambie nuestra manera de pensar, porque nosotros somos lo que pensamos. Y llegue a nuestro corazón para que produzca dentro de nosotros lo que Dios quiere que se produzca, que es una transformación, un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, de acciones. Todo eso puede lograrlo la palabra de Dios en nuestra vida. Así que estamos analizando en este tiempo el Evangelio de Mateo con ese propósito. Y me es muy grato, la verdad, compartirles esta mañana este pasaje que está en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Todos conocemos muy bien este pasaje. Es verdaderamente muy fructífero en muchas cosas. Trae muchísimas enseñanzas, porque abarca muchas de las partes que aquí se están exponiendo en muchos versículos, muchos principios. De verdad, es muy corto el tiempo que tenemos para ver toda la riqueza que hay aquí. Tan es así que hemos oído mensajes de diferente índole con respecto a la parábola del sembrador que hoy nos compete analizar. Claro que cuando nosotros tratamos de exponer algo, pues a veces los predicadores queremos decir algo que otros no hayan dicho, para seguir enriqueciendo todo lo que Dios ha hablado, de tal manera que
A veces la gente piensa que porque no se predica lo que otros han predicado, pues no es algo real, pero no, lo que uno trata cuando viene al frente es tratar de sacar a luz algo que no nadie haya nombrado, enseñado. De tal manera que empezamos a enriquecer. Es como cuando estamos en una mesa redonda y pedimos opinión sobre un tema, y cada uno al exponer su opinión se enriquece el conocimiento, y eso es lo que buscamos. No buscamos ser mejores que otros, no buscamos obtener fama por dar una gran exposición, pues el único famoso se llama Jesucristo. Él es el que ha expuesto la palabra. Nosotros solamente tratamos de enseñarla para que haya una comprensión, un entendimiento, y la vida de las personas sea transformada. Eso es lo que buscamos, o al menos eso es lo que yo busco. No sé los demás. No me interesa salir en la televisión, aunque hoy por las redes podemos lograrlo, pero no me interesa. Estamos predicando aquí, estamos publicando los mensajes en nuestras redes, estamos invitando a algunos que sean parte de las redes, no para ser famosos, mucho menos para obtener una remuneración económica por las vistas y los likes que nos dan. No nos interesa, hermanos. Nosotros estamos promoviendo esto para que nosotros, que somos parte de esta iglesia, tengamos la oportunidad de volver a ver el mensaje y aprender cada vez más, y con la ayuda del Espíritu Santo, en lo que nosotros vamos leyendo, además personalmente, el Espíritu Santo nos revele cosas también, pues que nos lleven a esa transformación en nuestra vida. Así es que ese es el propósito. No estamos buscando fama, hermanos. Nadie busca fama. Un verdadero siervo de Dios no busca fama. Busca mandar el mensaje y nada más. Lo demás que se produzca es extra, pero no está uno buscando esas cosas. Así que ni el Señor Jesucristo buscaba su fama. Cuando la gente quería divulgar todo lo que Él hacía, Él decía, no lo digan a nadie, porque Él no buscaba fama. Claro, Dios a algunos siervos les ha dado esa oportunidad, y qué bueno, ojalá se mantengan en esa perspectiva de tener los pies en la tierra y enseñar que el único que merece la gloria y la alabanza es Él. Ojalá que así sea. Así que, ¿qué le parece si entramos, hermanos, en materia? Y dice la Escritura en el capítulo 13, en el versículo 1 al 9, la famosísima enseñanza del sembrador, que tú deberías de tener un conocimiento muy amplio de esto. Dice estas palabras el Señor a través de la Escritura. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 70 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Como sabemos, hermanos, esta es la famosísima enseñanza del sembrador. A partir del capítulo 13, en el Evangelio de Mateo, el Señor empieza a hablar por parábolas. Les había hablado abiertamente. Los judíos habían venido y le habían dicho: bueno, si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Y el Señor Jesús les dijo: se los he dicho, y no quieren creer. Porque ese es el problema de la gente, que no quiere creer.
Pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Eso dijo Juan en el capítulo 3 en su evangelio. Amados, en el propósito de las parábolas hay dos aspectos importantes. El primero es que lo que busca una parábola es producir en unas personas obediencia. ¿Obediencia a qué? A la voluntad de Dios. Y la otra es, lógicamente, que a estos que están obedeciendo es porque tienen un aspecto importante en su vida, que es la disposición de su corazón. Si una persona no está dispuesta en su corazón, si una persona viene a este lugar con perspicacia, buscando errores, y no viene dispuesto en su corazón, vino porque lo invitaron, no porque él quisiera, pero a lo mejor estando ya aquí dispone su corazón y qué es lo que realmente está buscando Dios, entonces va a producir obediencia y obediencia a la voluntad de Dios. Pero si la persona no viene dispuesta en su corazón, entonces el segundo propósito de la parábola se cumple, que es el endurecimiento de ese corazón. De por sí está duro, se va a poner más duro. Porque no viene con un corazón sencillo, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a aprender de parte de Dios y a través de su palabra. El mensaje del Evangelio, hermanos, y por tanto de la iglesia, no es un llamado a la moralidad, es un llamado a la liberación del pecado. Por eso el mensaje de hoy se llama la misión de la iglesia. Y hoy vamos a descubrir cuál es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es dar fruto. Vemos inmediatamente en este pasaje cuando lo leemos lo que se le llama el corazón del sembrador, que él siembra en todo tipo de tierra y siembra con esperanza. Puede ser en el camino, puede ser entre pedregales, puede ser entre espinos y aún entre buena tierra, pero lo que vemos del corazón del sembrador es que él siembra con esperanza. Él no agarró la semilla y echó solamente específicamente donde se estaba sembrando. Y vemos la abundancia de lo que es la palabra de Dios en este mundo, en esta tierra. Que el Señor suelta la semilla, caiga donde caiga, con esperanza. Quizás, aunque caiga en una tierra muy dura o con pedregales, Él siembra con la esperanza de que esa tierra cambie. Que esa condición cambie para que la semilla que Él ha sembrado con esperanza tenga fruto. Y así es la vida de los seres humanos. A través de nuestro tiempo, hermanos, a través de nuestra vida, nuestra tierra se ha perjudicado por sin número de circunstancias, problemas, pruebas, situaciones que hemos vivido, y a veces estamos endurecidos. A veces las circunstancias han endurecido nuestro corazón. Somos como pedregales o como tierra plana, y la raíz no puede caminar para que pueda fructificar. Pero aún en ese terreno, Dios espera que la gente cambie,
que al recibir la semilla se produzca un milagro. Por eso la Escritura dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque la semilla, que es la palabra de Dios, puede fructificar en cualquier tierra, porque el Evangelio es poder de Dios. Y al vertirse la semilla en el corazón de la gente, puede producir un cambio, aunque esté lisa y tiesa, o aunque esté llena de pedregales, o aún incluso llena de espinas. La palabra de Jesucristo tiene poder para transformar los corazones. Así que nosotros encontramos claramente unos principios que hoy les quiero compartir antes de entrar. Les digo en materia porque les digo que este pasaje es riquísimo. Podemos sacar muchísimas cosas. Hemos oído grandes predicaciones muy motivadoras. Pero realmente lo que busca Dios es la motivación de nuestra vida. No. Lo que Él busca es la transformación de nuestra vida. Que de un lugar seco donde solamente hay tierra, se produzca fruto. Eso es lo que busca el Señor en la vida de todas las personas al traer la palabra a su corazón. Que esa persona dé fruto. Esa es la misión de la iglesia, dar fruto. Así que nosotros vemos que desde que el Señor Jesús empezó a enseñar acerca de su madre y sus hermanos, quién es la verdadera familia de Dios, o cuál es la verdadera familia espiritual de Dios, que lo vimos la semana pasada. Nosotros en este pasaje, después que Jesús empieza a hablar por parábolas, les dice que no basta ser de la familia de Dios, es necesario dar fruto. Y la semilla, que es la palabra, trae ese propósito, que haya fruto en nuestra vida. No solamente que seamos una tierra que recibe las cosas. Porque además una semilla no es semilla siempre. Cuando cae en una buena tierra, que es la imagen de un corazón dispuesto, esa semilla, de esa semilla sale una pequeña rama, de esa pequeña rama salen hojas y después se produce el fruto. La transformación de semilla a fruto. Pero además, por cada fruto que esa planta produce, en cada fruto hay muchas semillas. Y cuando el fruto cae a la tierra y por una acción natural se degrada, salen nuevas semillas, caen otra vez en la tierra y se produce otra vez el proceso, de tal manera que de un campo que no es completamente fértil, se vuelve fértil por la acción del fruto de una sola semilla. Entonces se produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Nadie, amados hermanos, que cree en Jesucristo es excluido. Y nadie que no crea en Jesucristo será incluido en el reino de Dios. Esa es la invitación que el Señor Jesús le hace a todas las personas. Tú quieres creer, eres incluido. No quieres creer, serás excluido. Pero la decisión no fue mía, la decisión fue tuya. Dios abre las puertas, dos puertas, la de la bendición y la de la maldición, pero el que escoge eres tú. Así que, como vemos, Jesús acababa de enseñar esto a la gente, además de declarar que los que creen en Él pueden entrar en la familia de Dios, pero como hemos dicho, no es suficiente, es necesario dar fruto. Un requisito para que la humildad se produzca en una persona
es que esta persona deje el orgullo. Si una persona escucha el Evangelio y tiene un corazón orgulloso, se va a endurecer más. Si una persona no oye correctamente el Evangelio, se va a endurecer más. Si una persona no pone atención al Evangelio, se va a perder. Por eso la frase cuando termina la parábola, el que tenga oídos para oír, oiga. Nosotros podemos preguntarnos, ¿para qué son las parábolas? ¿Por qué Jesús habló en parábolas? Y hermanos, podemos dar explicaciones teológicas. Hay grandes predicadores, grandes estudiosos de las Escrituras que dan unas explicaciones impresionantes. Los diccionarios ya tienen el concepto de lo que es una parábola. Pero si nosotros vamos a las Escrituras, lo describimos claramente sin estar inventando cosas o asumiendo cosas. En el verso 11 del capítulo 13 dice, de ahí en adelante nos dice para qué son las parábolas. Dice, él respondiendo les dijo, porque les habían dicho, ¿por qué les hablas en parábolas? Entonces Jesús dice el por qué. Porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Subraya, entienden. Esa es la clave, que la gente no entiende. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, vean dónde está el problema, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, engrosado, endurecido, dicen otras traducciones. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. El propósito de las parábolas, dice Jesús, son dos: que a los discípulos, a los seguidores de Jesús, se les revelen los misterios del reino de Dios. Y número dos, que las personas que no quieren oír porque su corazón está endurecido, porque han llenado su mente y su corazón de filosofías, han creído más a la pseudociencia, a las mentiras que hombres como Charles Darwin han contaminado la verdad de Dios, porque han dictado pseudociencias que no han sido comprobadas y que han impedido que en muchos corazones de mucha gente la semilla de la palabra de Dios fructifique. Porque tienen ojos y no oyen. Tienen ojos, y no ven. Tienen oídos y no oyen. Y como no entienden, no se convierten. Aunque el deseo de Dios es su sanidad, la sanidad espiritual. Porque han comido pura basura. Basura de conocimiento, basura de filosofías, de hombres, basura de sistemas de pensamiento de hombres, pero no la verdad que es la semilla, que es la palabra de Dios. Porque el sembrador es Jesucristo, pues Él nos trajo la semilla que es la palabra de Dios. Él nos vino a revelar el corazón de Dios. Pero el ser humano ya se había contaminado de muchas malas
y falsas enseñanzas. Así que ese requisito que necesitamos nosotros es la humildad. Es venir a Dios con un corazón humilde, no con un corazón intelectual, no con un corazón analítico, con un corazón humilde. Porque si venimos con un corazón analítico, entonces estaremos llenos de orgullo, y el orgullo no permite, es una cizaña que no permite que la palabra de Dios dé fruto. Mucha gente se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en dos partes fundamentalmente. La voluntad de Dios está en el inconverso, el que no ha creído en Jesucristo, que venga y crea en Él. Y está la voluntad de Dios en los que ya creyeron en Él. Entonces la voluntad de Dios está en estas dos áreas. Los que no creen en Jesucristo, la voluntad de Dios es que crean en Él. Y la voluntad de Dios con los que ya creyeron es que a través de sus principios su vida sea transformada. Así que el Señor Jesucristo nos enseñó que todo el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, es de la familia de Dios. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 50. Lo leímos la semana pasada. El que hace la voluntad de Dios, o sea, ahí le está hablando ¿qué? A la gente que no está convertida y a la gente que es sus discípulos. A la gente que no es convertida les hace un llamado al arrepentimiento, a aceptar la voluntad de Dios, que es aceptarlo a Él, porque nosotros vimos que todo surgió de una declaración de la gente por un milagro que hizo Jesús al sanar a un endemoniado sordo y mudo. Entonces vino esa declaración de la gente que por ese milagro estaba creyendo y dijo, ¿no será este el hijo de David? Es decir, el Mesías, el Hijo de Dios, el que nos trae la verdad, el que nos va a llevar al camino de la vida eterna. Inmediatamente los religiosos de ese tiempo, queriendo dar una falsa explicación de dónde surgía el poder de Dios, dijeron, echa a los demonios por Belcebú, cayendo entonces en la blasfemia del Espíritu Santo. Ahora recuerden que estos que hicieron esta declaración no eran salvos. Una persona que es verdaderamente salva, que es guiada por el Espíritu de Dios, nunca podrá cometer ese pecado porque es salvo y es guiado por el Espíritu de Dios, y se ha dado testimonio que es hijo de Dios por el Espíritu Santo, porque él ha recibido al Hijo de Dios. Así que el Señor Jesucristo, lo que estaba expresando en todo este contexto es que la gente tenía que recibirlo a Él. Bueno, ni su familia lo había recibido. Pensaban que estaba loco, fuera de sí, lo vimos la semana pasada. Así que el propósito de hablar a la gente con parábolas tenía dos aspectos importantes. El primero, mostrar a los que se habían convertido los misterios del reino de Dios, y a los que no se habían convertido y que no estaban dispuestos en sus corazones, entonces endurecimiento. Como pasó con Faraón. Ustedes recuerdan en el libro de Éxodo, cuando Moisés llevó la palabra de Dios, que era muy simple y sencilla: deja ir a mi pueblo a mi monte para que me adoren. Eso fue el mandato de Dios. Y Faraón, al recibir la palabra y no tener un corazón dispuesto, se endureció, se siguió endureciendo.
Y cada vez que la gente no hace la voluntad de Dios, se endurece y se endurece y se endurece cada día más. Yo no sé cuántos mensajes hayas oído a través de tu vida, pero si tú no has hecho la voluntad de Dios, hay áreas de tu vida donde estás endurecido. Porque basta, hermano, que una verdad venga a nuestra vida, porque estamos cometiendo un error. Y en vez de cambiar la actitud para cambiar y hacer la voluntad de Dios, lo que hacemos es endurecernos más. Y nos volvemos más necios, aferrados, porque no hemos aceptado la voluntad de Dios. Porque alguien que recibe la voluntad de Dios se arrepiente, se transforma, porque la semilla de la palabra está trayendo esa transformación. El propósito no es endurecerlo, es transformarlo, que dé fruto. Por eso Juan les decía que la gente tenía que tener fruto de arrepentimiento. Mejor lo voy a agarrar. Que tuviera fruto de arrepentimiento. Porque es el fruto el que nos hace ver si una persona se ha arrepentido o no. Pero como el fruto tarda un tiempo, no es momentáneo, porque la gente dice, ya me arrepentí. No, yo quiero verlo. Yo quiero verlo a través de tu vida cada día. La transformación no es ¡pum!, se apareció. No, la transformación lleva un proceso. Aún las mismas iglesias de Jesucristo llevan un proceso. No son grandes de un día para otro. No, llevan un proceso. Un proceso donde inclusive el pastor tiene que crecer, madurar, tiene que verse su testimonio a través del tiempo. Y las personas que son parte de la iglesia empiezan a caminar y se empieza a ver su fruto para ver si son verdaderamente trigo o son cizaña. Así que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, es de la familia de Dios. Y como vimos, todo se derivaba de esa declaración que habían hecho la gente que estaba creyendo en Cristo. ¿No será este el Hijo de David, el Mesías, el Salvador del pueblo, el que nos lleva por el camino, la verdad y la vida? Los religiosos de ese tiempo inmediatamente se levantaron en contra de él, porque cuando hay alguien que está predicando la verdad, los religiosos siempre se levantan en contra de la verdad. Así que la obra de Dios es muy sencilla, hermanos. No es algo que nosotros no podamos comprender. Mire lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 29. Juan 6, 29. Juan capítulo 6, versículo 29. Cuando tú quieras saber cuál es la obra de Dios, ven a este pasaje. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis, es decir, que tengan fe en Jesús, en aquel que Él ha enviado. O sea, la obra de Dios estriba en que la gente crea en Jesucristo, que deje de creer tonterías, cosas irracionales, que dejen de creer en los palos
que dejen de creer en las piedras, en los cartones, en los papeles. Yo siempre he dicho, dime de qué está hecho y te digo qué es. ¿De qué está hecho? De piedra es una piedra, de palo es un palo. ¿Cómo tú no sabes que de ese palo sacaron un mueble y de lo que sobró de un pedazo de palo hicieron una figura para hacer negocio, mercadería? Y la gente le rinde tributos, se postra ante ese palo, ante esa piedra. Eso es irracional. Y todo eso, amados hermanos, Dios lo advirtió. Por eso Él envió a su Hijo, para que la gente creyera en algo que realmente existió. Porque Jesucristo es la imagen del Padre. Muéstrame a Dios. Pues ahí estuvo Cristo. Mucha gente lo vio y nadie creyó. Él era Dios. Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. Viene Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Ay, Felipe, así con ganas de darle un zape, ¿no? Ay, Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no sabéis que el Padre es en mí y yo en Él. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces cuando la gente dice, muéstrame la existencia de Dios, pues muéstrale a Jesús, porque Él era Dios. Él se encarnó. No había medio de redención del ser humano, solo Jesucristo. Por eso Él vino al mundo. Esa es la obra de Dios, que crean en Él. Que ya no le crean a los de verdad. Hoy veo unos individuos que salen en la televisión, uno vestido así como de indio, no sé si es americano, tlacuacheado. Otro chaparrito ahí en la televisión hablando tontería y media, hermano. Una bruja. Y dice uno, ¿de verdad habrá gente tan incrédula, tan tonta para creer esas tonterías? Pues sí, sí las hay. Y hasta pagan. Pagan por sufrir. Yo te voy a bendecir. ¿Y qué me vas a bendecir tú, cabeza de calabaza? La sal ungida, el agua ungida. O sea, ya nada más están buscando cómo embabucar a la gente para quitarle su dinero. Es lo único que están haciendo. Pero como la gente está sorda y está ciega, está metida ahí y le están robando su dinero. Los están despelucando, pero de una forma impresionante. Porque no han querido creer a la verdad. Porque la verdad es Jesucristo. La obra de Dios es que la gente crea en Jesucristo y se deje de creer en tonterías. ¿Cómo yo me voy a subir a una pirámide a recibir energía? Lo único que hace recibir es una quemazón de tu piel que ahora te va a dar cáncer. O sea, entonces, ¿para qué Dios permitió la ciencia si el ser humano sigue en su ignorancia? Pero así hay gente, hermanos. O ya nada más falta que hagamos sacrificios, que subamos a seres humanos, le saquemos el corazón y los aventemos para abajo y derramemos la sangre ahí por las escaleras. Es lo único que falta. O sea, la ignorancia es tal. Muchos juzgan a Hernán Cortés, dicen, ese condenado y quién sabe qué nos trajo. Hermanos, conozcamos la historia. El pueblo mexicano, el pueblo mexica, estaba matando a millones y millones de gentes por la ignorancia, por la influencia satánica en sus corazones, derramando sangre de tlaxcaltecas, de mayas y de muchos que estaban ahí en ese tiempo. Pero tenemos endiosados a los aztecas.
eran unos asesinos. Gracias a Dios, hermano, que vino Hernán Cortés y quitó estas tonterías. Claro, él tampoco, ¿verdad? Era una flor, también tenía sus detalles, pero Dios lo usó para terminar con esas tonterías que se estaban haciendo. Y hay, hermanos, de verdad, entre los males el menor, ¿verdad? Llegó el evangelio de alguna forma. Y gracias a Dios a los misioneros cristianos que llegaron a México, ahí metidos, escondidas, porque la Inquisición estaba también dura en esos tiempos. Y escondidos, hermanos, vinieron por primera vez a México los cristianos que empezaron a compartir el verdadero evangelio a través de la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la metodista, que son las primeras que en Europa, hermanos, tuvieron un ángel impresionante trayendo la verdad. Y que bueno, tomaron ellos un mote de acuerdo a aquel que empezó el movimiento, ¿verdad? O a veces sus dogmas de fe, y empezaron y tomaron nombres: bautista, metodista, presbiteriano. Pero hermanos, gracias a Dios, en medio de toda esa confusión, la verdad venía ahí escondida. Hasta que un día esa semilla floreció aquí en nuestro país, y hoy somos miles y miles que estamos creyendo en nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Por eso estamos agradecidos con Dios, porque la obra de Dios es grande. Esta obra es que creamos en el Hijo de Dios. Por eso también dice Juan 1:12: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, ni de carne, sino de Dios. Dios es el que espiritualmente los ha engendrado como hijos de Dios. Al creer, al recibir, porque la obra de Dios es que la gente recibiera el mensaje de Dios, pero la gente no lo quería recibir. Ellos querían ver milagros. Oye, ya todo lo que les había mostrado Jesús, y no creían. Por eso la gente no necesita ver milagros, necesita el evangelio. Porque el evangelio es el que transforma. El evangelio es el que trae la verdad, es el que abre el corazón, es la semilla de Dios que hace cambiar la vida de la gente. Mucha gente se admira de lo que somos, hermanos, porque no vive con nosotros, ¿verdad? Porque seguimos teniendo fallas. Pero el cambio es visible. Pero entre más hay una transformación interna, más es la transformación externa. Diga conmigo: más la transformación interna, más la transformación externa. Dios no solo quiere que seamos transformados de fuera, Él quiere que seamos transformados desde dentro. La obra de Dios en los que han venido a la fe de Cristo es que ellos son transformados de dentro hacia afuera. Por eso, mientras más el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida de dentro, se manifiesta hacia afuera. Empieza a ver el fruto del Espíritu. Se empieza a visualizar que dentro de mí está el Espíritu Santo, porque empiezo a manifestar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Es visible, pero esa transformación fue de dentro hacia afuera. Entonces el engaño del diablo está muy visible, y que el Señor lo reprenda. Es que la gente nada más se ve por fuera, aparenta, pero por dentro no ha sido cambiada. Y no ha sido cambiada por dentro porque no tiene al Espíritu Santo, porque es necesario la obra del Espíritu Santo cambiando, transformando desde dentro hacia afuera. Así que la gente se muestra piadosa y se muestra buena, pero su corazón no ha cambiado. Y mientras su corazón no cambie,
esa apariencia un día se va a quitar. Así que Jesús, hermanos, invitó a la gente, a todo el mundo, a ser de la familia de Dios. Pero ¿cuál fue el problema? El problema no es la semilla, porque la semilla cayó en muchas partes, en muchos territorios, no solamente en tierra fértil, cayó en muchas partes, porque nuestro Salvador sembró con esperanza. O dime si tú eras una pera en dulce cuando te compartieron el Evangelio. Ay, ahí viene esa persona. No, dile que no estoy. Cierra las cortinas. Apágale para que no salgan, no se muevan. No querían escuchar. Estábamos duros. Ay, ahí viene otra vez. Ay, estos hermanitos. Estamos duros, estamos llenos de piedras. No somos campo fértil, tenemos piedras. Aquí en este lugar de vez en cuando venimos y quitamos las piedras. Aflojamos la tierra para que el pasto se siga extendiendo. Ahí va, mire, qué bonito, ya va a aparecer un jardín aquí. Se va extendiendo porque es necesario que eso se quiten las piedras y se pique lo que está duro, para que cuando caiga la semilla y la raíz se siga extendiendo. Entonces el Señor, hermanos, nos enseña que el problema no es la semilla, es el lugar donde cae. Si hay un corazón que no está dispuesto, la semilla, por muy buena semilla que sea, no va a dar fruto. Si cae en un corazón dispuesto, la semilla va a dar fruto. Entonces Dios quiere que tengamos esa relación con su Hijo, porque el Hijo es el sembrador, el que está dando la semilla, para que esa semilla, al entrar en nuestro corazón, se haga una relación entre el sembrador y la tierra, entre algo vivo y algo inerte. El sembrador es el símbolo de algo vivo y la tierra es algo inerte, que al sembrarle la semilla da vida, produce vida. Entonces la relación que Dios está buscando va más allá de una confesión verbal. No, yo sí creo. Sí, allá afuera también hay muchos que dicen que creen. Los mormones dicen que creen, los testigos de Jehová dicen que creen, la iglesia tradicional dice que creen. Dicen. Pero ¿será verdad que creen? ¿Estarán siguiendo los principios de Dios o estarán siguiendo los principios de los hombres? ¿Estarán siguiendo la verdad de Dios o estarán siguiendo la verdad de la religión? Recuerde que el conocimiento de Dios tiene dos áreas. La teología las ha dividido en teología étnica, que es el conocimiento que todas las religiones, todos los sistemas de pensamiento tienen acerca de ese ser que ellos lo llaman, que es súper inteligente, un creador, cualquiera que sea, como se le llame. Esa es la teología étnica. Pero la teología cristiana habla de un solo Dios y Salvador, y su nombre es Jesucristo. Por eso no tenemos el mote de cristianos, porque por primera vez en Antioquía, dice el libro de los Hechos, se le llamó cristianos a los seguidores de Jesucristo.
No se les llamó mormones, no se les llamó testigos de Jehová, se les llamó cristianos, a los seguidores de Jesucristo. Pequeños Cristos significa ese mote, cristiano. Pequeño Cristo es alguien que está caminando como Jesucristo. Es alguien que está viviendo la vida como Jesucristo. Es alguien que piensa como Jesucristo. Y todos los que estamos aquí estamos en ese proceso. Porque el que inició la obra, la culminará. O sea, y esa palabra no es si quieres, Él la va a culminar. O llegas santo allá arriba, o llegas. Aunque Dios te tenga que dar 2, 3 arrastradas de vez en cuando para que entiendas. Porque el padre que ama al hijo, lo reprende. Mira, hermano, cuando yo veo una persona que está haciendo maldad, tras maldad, tras maldad y tras maldad, y esa persona hasta se burla de uno, ¿no? Porque dice, ahí está, no me pasa nada. Eso está en su corazón. Pero a mí lo único que me dice eso es que él no es hijo, es un bastardo. Así lo dice la Biblia. Porque si fuera hijo, el padre al que ama al hijo lo corrige. Ya Dios le hubiera dado una corrección. Así es que el día que te pase algo por causa de que te equivocaste o hiciste algo malo, alégrate y gózate, porque eres hijo de Dios y tienes un padre que está al pendiente de ti, y Él no va a permitir que tú te pierdas. Es por eso que cuando voy delante de Dios y me reprende, porque yo también me equivoco, y me empieza a llamar la atención, estoy quebrantado ahí delante de Dios, más que sentir un exceso dolor, porque sí duele cuando el Señor nos llama la atención porque nos ama. Más que eso, yo me levanto de ahí sabiendo que soy hijo. Gracias, papá, por las palabras que me dijiste. Cuando los hijos digan eso. Oye, ya te dije que no. Sí, papá, gracias. Sí, papá. Gloria. Oye, hija, fíjate que esto, aquello. Sí, papá, sí, gracias por llamarme la atención. Gracias, gracias. Y te abrace. Papá, yo sé cuánto me amas. No pasa eso. Se rebelan y lo hacen más y más. Es que tú no me quieres. Es que tú... Si no te quisiera, te dejo que te lleve el tren. Si no te quisiera, vete al hoyo y ahí muérete. Si no te quisiera, ¿qué me importa lo que te pase? Pero porque eres hijo, me importas, te amo, me interesas, no quiero que sufras. El día que los hijos entiendan eso, dale un cachetadón al que está a tu lado. No, tenga misericordia. El día que los hijos, cada vez que los regañemos, nos dieran un abrazo, un beso y gracias, papá, gracias, porque sé que me amas. Gracias, mamá, porque si me mandaste a hacer esto es porque me quieres hacer responsable, porque quieres que aprenda. Gracias, mamá. No. Ya, ¿por qué? ¿Por qué no le dices a ella? ¿Por qué siempre yo? Eso no pasa en la iglesia de Cristo. ¿Ve por qué Dios llama a una transformación? Él quiere sembrar la semilla en la mente y en el corazón para que haya una transformación, para que entendamos todo lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Es para nuestro bien. Dios no nos llama la atención a través de su palabra por mal, es por bien, porque la ley es santa y buena. El mandato de Dios es fiel. Dios al que ama, disciplina. Así que si alguien te agarró en la movida de tu pecado, dale gracias a Dios, porque quiere decir que Él te está viendo y Él no va a permitir que tú sigas haciendo esas tonterías. Y si no entiendes, entonces te va a dar un jalón de aquellos. Él quiere que te arrepientas, Él quiere que dejes de pecar. Él no lo hace por tu mal, Él lo hace por tu bien, porque la paga del pecado es muerte.
¿Cuántos cristianos por desobediencia se van a un antro, se hace una balacera y lo mataron? Yo conocí una historia, hermanos, ahí en la colonia donde vivo. Un jovencito cristiano. Era la primera vez que salía un bailongo ahí en la calle, la primera vez. Y estaba ahí la changa, no sé quién estaba tocando. Y aquel en el goce, ¿no? Y le dijeron sus papás, porque, hermanos, el problema no es estar ahí, de verdad. No hay nada afuera del mundo que nos contamine. Pero el problema es que el papá y la mamá le dijeron, te queremos a esta hora. Eran las 2 de la mañana y él seguía ahí. Se hizo la balacera y una bala perdida le dio a él. Fue el único que murió ese día. La paga del pecado es... ¿Cuál fue su pecado? ¿Estar ahí? No, la desobediencia a sus padres, porque sus padres le dijeron, te queremos aquí a tal hora. ¿Fue salvo? Sí, porque la salvación no dependía de él, dependía de Dios, pero por causa de que no obedeció, sufrió las consecuencias. ¿Qué quiere entonces Dios? Que nosotros no suframos consecuencias, que vivamos felices. El que sufre es porque está en pecado. La ausencia de felicidad, es decir, de gozo en nuestra vida, que se produce como fruto del Espíritu Santo, es el pecado. Cuando tú no estás contento, cuando tú no sientes gozo en tu vida, por tu vida en Cristo, y no importa las carencias, no importa, pues... hermanos, si estuviéramos careciendo siempre, pero no, a veces también te echas tu barbacha, ¿sí o no? A ver, hoy tocó huevito, hoy tocó frijolito con arroz, gloria a Dios. Otras veces nos ha tocado carnitas, nos ha tocado barbacoa, nos ha tocado unos cortes de carne, unos bisteces encebollados, unos bisteces en morita, unos bisteces, ¿verdad? Ya tienen hambre. Pues ahorita están comiendo la palabra de Dios para que les dé más hambre. ¿Se da cuenta el propósito de Dios, hermano? Él quería que la gente recibiera al Hijo, es decir, su mensaje. Él quería que la gente recibiera la semilla, es decir, su palabra. Él quería que dieran fruto, es decir, que fueran transformados en su vida. Él no quería una sola reforma, o sea que aparentáramos ser buenos. No, Él de verdad una transformación del corazón que nos lleve a dar fruto constante, no a veces. El que es reformado a veces da fruto, pero el que es transformado siempre da fruto, porque su naturaleza ha sido cambiada. Él quiere entonces también que tengamos una relación salvadora, creyendo sumisamente en Él, y que nosotros podamos recibir el regalo de la salvación que por gracia nos ofrece el Evangelio. Por eso, ¿quién puede rehusar una salvación tan grande? Oye, vaya usted a una cárcel, díganle a un reo, ¿sabes qué? Tú robaste, mataste, violaste, descuartizaste. ¿Qué crees? Estás perdonado. Te puedes retirar. ¿Usted cree que ese cuate va a decir, no, pero no tengo que barrer los baños de la cárcel? Oiga, ¿y si limpio el patio? Bueno, así está la gente que no ha creído en Jesucristo. Está buscando hacer algo más allá de lo que Cristo ya hizo. Él ya pagó todas las cosas, no hay que pagar absolutamente nada. Todo ha sido pagado. La salvación es por gracia, por su misericordia. Solamente te están abriendo la cárcel para que tú con un corazón, bueno, ¿quién hizo esto? En el momento que te enteras que Cristo hizo eso, entonces tú voluntariamente vas y te rindes a Él. Señor,
Esa es la acción natural de alguien que ha sido redimido, que no lo merecía, que no merecía la semilla, que no merecía la palabra del Salvador. Y sin embargo, Él, que salió con un corazón de esperanza, aventó la semilla y cayó en mi corazón, y yo respondí a esa acción por agradecimiento. ¿Por qué estamos aquí? Por agradecimiento a Dios. Venimos cada domingo a darle gracias. Gracias, Dios. Por eso yo siempre le digo a la gente que lo que me mantiene en el Evangelio es que a mí no se me olvida lo que Jesús hizo por mí. Si Jesús no hubiera actuado en mi vida, no estaría ya con mi esposa. No estaría mi hijo Alan a mi lado. Mi hija Abigail no hubiera nacido. Tal vez estuviera con otra persona y con otros hijos. Pero la misericordia de Dios vino a este corazón pedregoso, pero entró tan profundo que aún las piedras la sacó, y la semilla cayó en la tierra, y entonces hubo fruto. Porque Dios siembra con esperanza en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso estoy agradecido, porque hoy veo a mis hijos, veo una nueva herencia, porque la herencia más grande a los padres no es una casa en las lomas, no es un castillo en Viena, no es una cochera con muchos coches. La herencia a los padres son los hijos. Por eso la gente que tiene muchos hijos es muy bendecida, porque tiene mucha herencia. El problema es dónde está tu herencia, dónde están tus hijos. Entonces te tienes que empezar a analizar en tu mente y en tu corazón lo que nosotros como padre hemos hecho mal con ellos. Tal vez tu hijo o tu hija es así por tu carácter, por tus gritos, por tus ofensas, por tus maldiciones. Porque Dios sembró una semilla en tu corazón de bendición desde que tú llegaste a Jesucristo. Porque cuando no era cristiano, bueno, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero a partir de Cristo, si sigues con la gritería, si sigues con esas cosas, hermano, ya sé por qué tienes los hijos que tienes. Yo vine a Cristo cuando mi hijo Alan tenía 3 años. No quería entrar a la escuelita. ¿No qué? Está chiquito, no quería entrar. Mire, Dios me dio 5 dedos en una mano y cerrados son poderosos. ¿No vas a entrar? Ven, ¿cómo que no vas a entrar? Le bajé el pañalito, palos. Le puse un nalgadón. Sonó rico. El cachete se puso rojo. Bueno, hasta el grito se le quitó. Se comió el grito, se comió el llanto. Ahora le pregunto, ¿cuál fue el fruto de esa corrección? Hoy él es pastor. ¿Se da cuenta? El padre que ama al hijo lo corrige, y lo corrige bien, porque los amamos, porque son nuestra herencia, porque lo debemos de cuidar. Pero ¿qué hemos hecho con nuestra herencia, con nuestros hijos? Cuando Dios sembró buena semilla en nuestro campo,
Cuando Él cada semana sigue sembrando buena semilla en nuestro campo, en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Y qué de nuestros hijos? Algunos los hemos vuelto monstruos. Y piensan que ya nada más el pastor con una oración, ese monstruo va a salir. Sí, ese monstruo va a salir. Pero el monstruo que ya formó va a seguir ahí. Porque ahora él necesita la semilla de la palabra para fructificar. No es algo mágico religioso la transformación. Porque el demonio sale, dice Jesús, pero si no está habitada la casa, vienen 7 demonios peores y su estado llega a ser peor que el primero. No basta que ese demonio salga. Necesita el joven estar dispuesto en su corazón de recibir la semilla de Dios para que la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo se lleve a cabo en su vida sea transformada. Pero ¿qué hemos hecho con nuestros hijos? Porque no los hemos corregido. Porque hemos consecuentado sus tonterías. Porque estamos siendo parte de sus pecados. Ya se juntaron como palos. Aquí quédate, hija. ¿Qué quédate? Vete a buscar dónde vivir. Siguen llegando a la hora que quieren. Hacen lo que les da su regalada gana. ¿Y dónde están los padres? ¿Qué están haciendo con esa herencia? Dios va a tomar cuenta de esos hijos. Ahí hay una corona. Pero no los queremos corregir. No le queremos poner estándares por su bien. Hasta hay un hombre que escribió una poesía que decía: yo tuve la madre más mala del mundo. Si alguna vez usted ha oído esa poesía, es maravillosa. Porque nosotros no nos damos cuenta, como hijos, que lo que nuestros padres hacen es por nuestro bien. Porque ellos no quieren que cometamos los mismos errores que ellos. No quieren que suframos lo que nosotros hemos sufrido. Entonces nuestro corazón se endurece. Y aunque cada semana la semilla de la palabra es sembrada en el corazón de ellos, viene el diablo y arrebata lo sembrado. Otros reciben con gozo, pero como no tiene profundidad, como no echa raíz, se seca. Pero yo espero que en esta mañana la semilla de la palabra esté cayendo en buena tierra. Hay jóvenes que están entendiendo la voluntad de Dios. Que creas en su Hijo amado Jesús. Que te conviertas, que te transformes. Porque un día a ti, joven, Dios te entregará también una herencia. Y tú vas a ver que no es fácil ser padre. No es fácil a veces tomar decisiones. No es fácil ser líder de algo. Qué fácil señalar al líder, pero no sabes cuántas cosas hay en su cabeza, cuántas responsabilidades, sobre todo los espirituales que estamos tratando con almas, que estamos buscando que ellos entren en el reino de Dios, reciban el mensaje de Dios, vengan al conocimiento de Dios. Por eso, amados hermanos, cuando Jesús, hablando sobre esos dos aspectos que tiene la palabra, la parábola del sembrador, les dijo esto en el versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber el misterio, los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene, o sea, hay que tener al Hijo para que se nos dé más.
porque si no tenemos al Hijo, aún lo que tenemos nos será quitado. Por eso les habló en parábolas, para que viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, engrosado o endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Y miren, hermanos, esta frase podemos verla en una similitud en la iglesia. Gente que a pesar de que se está hablando, no oyen. Y como no oyen, pues no entienden. Pero hay gente que tampoco ve. Y como no ve, ¿por qué no ve? Porque han cerrado sus ojos. O sea, un espíritu de estupor tiene a la gente. ¿Está la prédica? Hasta los ojos ponen en blanco. Hasta están babeando. Tienen ojos y no ven, porque hasta los ojos se les cierran. Tienen oídos y no oyen, porque no entienden. Ay, está abrazándolos el diablo. Duérmase, mi niño, duérmaseme ya, que al infierno lo llevaré. Están dormidos, están sordos, no han dispuesto su corazón. Se cumple en ellos la profecía de Isaías. Pero también hay gente en el área espiritual que no quiere oír. Así nos pasó muchas veces a nosotros. No queríamos oír. Pero ¿por qué no oímos? Porque no queremos cambiar. Porque si Dios está revelando lo malo que estamos haciendo, es para que cambiemos, es por nuestro bien, es porque nuestro Padre quiere que no suframos. Pero no queremos oír, no queremos entender. Nos endurecemos en nuestro corazón. Porque el pastor le dice a unos hermanos, esto está mal, esto no debe de ser. ¿Será porque yo los quiero fregar? ¿Los quiero amolar? No, hermanos, es por su bien. Yo ya pasé por ahí. Ese camino ya lo recorrí. Yo ya sé qué es lo que va a pasar más adelante. Yo esa historia ya la vi. Pero yo no quiero que sufran. No es porque yo esté moliendo a la gente. Líder, tienes que ver esto, tienes que ver aquello, oye esto, oye aquello. ¿Será porque lo quiero molestar? No, porque quiero que aprendan. Porque no saben la gran responsabilidad que tenemos. Un líder debe de estar viendo todo, los ojos en todos lados. Viendo la seguridad, viendo la dirección, viendo todas las cosas que están aconteciendo en un lugar. Y tenemos que estar de repente direccionando, no para que la gente se sienta mal, no para que la gente agarre sus canicas, su Barbie, su pelota y se vayan. Es para que entiendan, para que crezcan, para que maduren, para que un día el propósito de Dios se cumpla en su vida. Queremos este plan, queremos que nos pongan en una hoja lo que tienen que hacer. ¿Cuál va a ser el propósito de su ministerio? Llegan con una hoja, trágate esos frijoles. Así me avientan la hoja como... ¿No entienden que eso es para Dios?
O sea que le están diciendo a Dios: me vale lo que tú digas, no me importa. Imagínense esa actitud. De verdad, mucha gente sigue donde está por la misericordia de Dios. Si fuera por mí yo ya los hubiera quitado. Hermanos, para mis pulgas, esas cosas. En el momento me prendo porque soy ser humano y siento la ruboración de la indignación. Porque la gente no entiende que las cosas que hacemos aquí hoy y siempre son para honrarlo a Él. Son para su gloria. Decía el salmista: yo no le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Y nos cuesta y nos dormimos tarde y lo hacemos, pero honramos a nuestro Dios. La semilla que Dios está sembrando en nuestro corazón requiere fruto. Por eso siempre les digo, amados hermanos, no importa el mensaje que veamos, de quien lo oigamos. Hay grandes predicadores en internet, pero ¿cuál es el fruto que dio eso que tú oíste? No sabes la responsabilidad, Ay, es que este se aventó una predicación del perdón. Ay, lo sentí aquí. Hasta estaba llorando mientras estaba viendo el mensaje. El esposo se equivocó. Oye, ¿me perdonas? ¡No! Que te perdone tu familia, que te perdone Dios, yo no te perdono. ¿Cuál es el fruto? Fruto. Esa es la misión de la iglesia, dar fruto. Dios no trajo un mensaje para que la pasáramos bien hoy. Dios no trajo un mensaje para que tú salieras de aquí motivado. Dios trajo una semilla para que en ti haya fruto. ¿Te das cuenta de la responsabilidad de un mensaje? A mí no me dice nada la gente que ve grandes mensajes allá en el internet. No me dice nada si yo no veo el fruto. No sabe esta generación lo importante de la semilla que se está sembrando. En aquellos tiempos, dice el capítulo 12, que Jesús estaba pisando la tierra y Él estaba sembrando la semilla. Amados, hoy el Espíritu Santo está sembrando la semilla y mucha gente está rechazando esa semilla. Jesús está a la diestra del Padre, pero hoy el Espíritu Santo está aquí delante de nosotros queriendo sembrar una semilla. Hoy en este tiempo es la obra del Espíritu Santo sembrar la semilla en el corazón de la gente para su transformación, para su cambio. Y si la gente persevera en ser dura, llena de piedras o de espinas, por muy buena que sea la semilla, porque viene de parte del Espíritu Santo, no va a dar fruto. Porque el corazón de la gente se ha embotado, se ha engrosado, porque tienen oídos y no oyen. Porque Dios está constantemente haciendo un llamado al arrepentimiento, a un cambio de vida, a un cambio de actitud, a dar fruto. Entonces ellos no entienden, no se convierten y no son sanados. Eso dice el versículo 15 en la tercera parte. Por causa de que la gente no quiere oír ni quiere ver, entonces con su corazón, entonces no entienden, no se convierten y no son sanados.
Entonces vemos la acción de la semilla. La semilla es sembrada para nuestro entendimiento, para que nos convirtamos y para que seamos sanados. Un campo que no está sano no da fruto. Entonces la semilla tiene ese propósito, que la gente entienda la palabra, porque la palabra es la semilla, entienda la palabra, se conviertan, es decir, crean en Jesucristo, que es la voluntad de Dios, que la gente crea en Cristo, que ya no ponga su esperanza en las piedras, en los budas, en la brujería, la hechicería, en los horóscopos, en las piedras, en los palos, que pongan su fe en Jesucristo, se conviertan a Él. Y entonces sean sanados, para que esa semilla que está ahí dé fruto. Empiece a manifestar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. La vida de la persona sea transformada. Por último, vamos a leer este versículo, hermanos. Segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro. La carta de Pedro es hermosa, hermano. De verdad, es una carta de santificación a la iglesia. En el capítulo 2, en la segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Póngase de pie, hermanos. Vamos a leer juntos este versículo. Y con este pasaje concluimos parte de la introducción a la parábola del sembrador. Parte de la introducción. Les digo que esta parábola es riquísima. Muchas cosas que compartir, hermanos. Pero vean lo que dice Pedro. Oye, Pedro había fallado. Había negado al maestro 3 veces. Había llorado amargamente por el pecado de haber negado a su Señor. Ese que de labios decía: Señor, si es necesario, muero contigo. ¿Cuántos han dicho eso? Yo te voy a seguir donde tú vayas. ¿Cuántos hemos dicho eso? En un momento la ira lo invadió y le cortó la oreja a un soldado. El maestro, entristecido por su actitud, por su falta de fruto en su vida, después de tantas cosas que le había mostrado, sus maravillas, sus prodigios, su amor, su gran poder, se desilusionó a ver un Pedro todavía agresivo, y le corta la oreja y le dijo: Pedro, ¿no entiendes que el que a hierro mata, a hierro muere? ¿No entiendes? Ese Pedro, un día el soplo del Espíritu Santo vino a él y su vida fue transformada. Como evidencia de su transformación, dice el libro de los Hechos que se paró en medio de la multitud. Estaban ahí los fariseos, los mismos que habían crucificado al maestro, y sin temor se paró delante de ellos y les dijo: amados hermanos, el Señor nuestro Dios ha obrado grandes cosas en nuestro Señor Jesucristo. Él requiere que todos se arrepientan y vengan al arrepentimiento.
Él no desea que se pierdan. Y les empieza a hablar con un ímpetu. La ira la transformó en pasión. Eso es lo que debe de suceder, que nuestra ira de antes, nuestro odio, nuestro rencor se transforme en pasión a Cristo. Y lo prediquemos con pasión. Y ahí estaba predicando con pasión. A través del tiempo la iglesia evolucionó, fue perseguida, muchos murieron por la fe de Cristo. Y entonces les escribe esta carta y les dice en el verso 3, en el capítulo 3, verso 9: todo aquel que es nacido de Dios, escucha esto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Oye estas palabras: no puede pecar. Hay algo más poderoso que el pecado, que es el Espíritu Santo que está dentro de él, porque él lo experimentó, porque él dijo: si yo traicioné al maestro, si yo le fallé, todos saben mi testimonio, saben hoy, entiendo que el que tiene el Espíritu Santo no puede pecar, porque hay algo más poderoso que el pecado. Dentro de él hay una fuerza. No puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar, simple, porque es nacido de Dios. Escuche el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3, hermanos. Dije 2, ¿verdad? Segunda, no. Dije Pedro, Dios mío. Primera de Juan 3. Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Perdón, es que tenía un pasaje antes que leer. Era Juan primero y después Pedro. Segunda de Pedro. Que también aquí el aire me mueve las hojas, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Con este terminamos, hermanos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, amados hermanos, si se me movió la hoja, porque eso fue lo que pasó con el aire, y leímos la primera carta de Juan en el capítulo 3, no es casualidad. Al final yo quería decirles las frases del apóstol Pedro, que si todo aquello que está aconteciendo en nuestra vida no es porque el Señor esté retrasando las cosas, sino porque Pedro sabía que el propósito de Dios es que la iglesia dé fruto, porque Él desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y después Pedro explica, hermanos, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no sabéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros, escuche, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso, amados hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, Dios, de la misma manera que Pedro experimentó la paciencia de Dios, a pesar de sus fallas, a pesar de su mal carácter, a pesar de haber negado al Maestro, él entendió que el Señor no apresura las cosas, porque Él desea que nosotros tengamos una vida piadosa, que el proceso de santificación se lleve a cabo en nuestra vida. Así que, amados hermanos, si esto no lo expresó ese gran hombre de Dios que es Pedro, que aprendió la lección, que supo que la semilla de Dios era para producir fruto en su vida. Cuando nosotros vemos al final de la vida de Pedro, su vida, nos damos cuenta claramente que él dio fruto, fruto de arrepentimiento, fruto en el ministerio y fruto en su manera de vivir, a la cual él en su capítulo 1 nos exhorta a seguir, ser santos en nuestra manera de vivir. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que creamos en su Hijo Jesucristo. Creamos para salvación. Tal vez tú en esta mañana ya creíste para salvación, pero Él desea también que creamos para que el proceso de santificación se lleve a cabo en nuestra vida. Así que Él ha dejado principios en su palabra para que nosotros demos fruto. Así que la invitación en esta mañana, tú que has venido por primera vez, es a creer en Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Si tú vienes por primera vez, yo te invito, ven aquí al frente y acepta la voluntad de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, porque en el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pase, pase. Dios le bendiga. Gracias. Que Dios te bendiga, joven. ¿Alguien más? La voluntad de Dios. Ven a cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú creas en su Hijo Jesús. Gracias, joven. Adelante, pásale. Dios te bendiga. Gracias. Pase, pase, pase. Dios le bendiga. Acá al frente, pasen. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios si no aceptamos primero su voluntad? Gracias, joven. Pásale. Dios te bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Pasen. Pasen. Dios les bendiga. Esta es la voluntad de Dios.